Les invito a que vayamos, por favor, al Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo 85 y allí vamos a considerar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. El Salmo 85 son 13 versículos, un salmo muy corto, muy profundo, muy hermoso. Contiene quizás uno de los versos poéticos más hermosos que usted puede encontrar en el libro de los Salmos y sin duda lo va a descubrir en la medida que lo vamos leyendo. Y le invito que disponga su corazón y juntos pasemos a la palabra del Señor. Vamos a la Escritura, Salmo 85, leemos en el nombre del Señor, dice así: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, nos acercamos ante ti con corazones reverentes, con corazones agradecidos, con corazones, Señor, anhelantes por recibir tu palabra, por recibir tu voz. Nuestras vidas, Señor, sin ti no tienen sentido. Nuestras vidas, Señor, sin ti no tienen dirección. Señor, extraviamos nuestros pasos, nuestra mente se desboca, nuestro corazón se desespera. Nuestra vida se llena de angustia si tú no estás en nosotros, si tú no estás con nosotros. Y por eso hoy, mi Señor, nos unimos en humillación, mi Dios, para venir delante de ti a recibir lo que tú tienes para decirnos hoy. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, prepara nuestras vidas para recibir tu consejo, nuestra mente, nuestra conciencia, Señor, nuestra voluntad para responder a tu voz. Te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén. El hombre experimenta continuas batallas para encontrar algo que por fin sacie su corazón. Y busca esa satisfacción en diferentes lugares, en diferentes fuentes que puedan apagar la sed de su vida, ya sea a través del placer, a través de la notoriedad, a través de ganarse el respeto y el reconocimiento de los hombres, a través del éxito profesional, el éxito material, inclusive hasta el éxito ministerial. Pero sin duda hay una gran necesidad que no todos están atendiendo. Hay una gran dificultad, una gran sed que no todos están aplacando. Y es aquella que es absolutamente vital y de la cual depende toda nuestra vida, y es justamente saciar esa sed por Dios, que a veces no nos damos cuenta que tenemos y que nos lleva a vivir en una constante decadencia espiritual. Vivimos hoy en un tiempo donde vemos con tristeza cómo la perversión y la maldad han ido aumentando. Vivimos en un tiempo donde nuevamente pareciera que la humanidad no ha aprendido nada y estamos otra vez bajo la sombra de una gran guerra. Vivimos en medio de una sociedad que constantemente procura desafiar a Dios y sus leyes y sus decretos para reeditar todo lo que el Señor diseñó con su sabiduría, el género humano, la naturaleza humana, la familia. Vivimos en un tiempo donde lamentablemente toda esta maldad se ha ido aumentando, se ha ido incrementando, se ha vuelto más violenta, se ha vuelto más descarada, y lamentablemente este tiempo de gran decadencia, de maldad, ha coincidido con un tiempo de gran decadencia en la iglesia. Lamentablemente este mundo perverso no tiene un contrapeso entre los creyentes. No existe un dique, no hay quien separe la brecha dentro de la iglesia. Y es triste, porque como les decía, a la vez que el mundo se levanta con toda su inmoralidad, la iglesia ha decaído en su vida espiritual. Muchos se han alejado. Muchos se restan de cualquier forma de compromiso con la obra del Señor. Muchos se han vuelto completamente insensibles a la voz de Dios. Se han vuelto inclusive hasta potenciales incrédulos, presas fáciles de la tentación y propensos a pecar. No tienen hambre, no tienen sed por la presencia de Dios. Pero así también hay otros que con nostalgia miran la gloria pasada, que con nostalgia recuerdan aquellos momentos en los cuales la gloria del Señor, la presencia de Dios era el gran bien de sus vidas.
y viven sus vidas en un lamento constante por el presente triste que están viviendo. El salmo que acabamos de leer es una oración. Es una oración por avivamiento. Hay algunos estudiosos que sitúan este salmo en una época posterior al exilio babilónico, donde el Señor permitió, como ya muchas veces lo hemos expuesto, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, después de 70 años de esclavitud en Babilonia, se le permita volver a su tierra. Ellos vuelven a su tierra, y al volver allá, la semana pasada escuchábamos el sermón que estaba en Nehemías y veíamos un gran avivamiento entre la iglesia, entre el pueblo del Señor en ese momento, ¿cierto? Hubo arrepentimiento, hubo reconciliación, hubieron hombres que tomaron decisiones drásticas de romper relaciones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Lamentablemente algo que no muchos hoy están dispuestos a hacer. Por agradar a Dios estuvieron dispuestos a decir no a aquellos que habían atesorado en su corazón y que era contrario a su voluntad. Se dedicaron a reconstruir los muros, se dedicaron a reconstruir el altar y comenzaron a construir nuevamente el templo del Señor. Pero como suele suceder, lamentablemente nosotros somos hombres que recurrimos constantemente a la decadencia. Y aquello que comenzó de una manera tan gloriosa, después de haber visto primero los juicios de Dios tan espantosos, luego de haber visto la milagrosa restauración que provió Dios, luego de haber experimentado los deleites de un avivamiento espiritual, otra vez este pueblo comienza a desatender sus responsabilidades con el Señor, abandona la reconstrucción del templo, cada cual vuelve a sus propios quehaceres, cada cual se enfoca en sus propias prioridades. Y lamentablemente, como suele suceder, nunca una caída en lo espiritual es de un día para otro. Siempre es un descenso gradual. Se abandonan los compromisos con la obra del Señor. Luego simplemente se comienza a desatender las responsabilidades. Luego ese abandono de responsabilidad se convierte en una total negligencia, en una completa indiferencia, al punto en que al final esas pequeñas concesiones llevan a un acostumbramiento a lo pecaminoso, y lo más peligroso es de que inclusive se llega a estar lejos de Dios y no darse cuenta, no sentirlo. Se normaliza la tibieza. Pero no todos, por la gracia de Dios, no todos son arrastrados a ese extremo. En algún momento esa gracia de Dios que es constante, esa gracia de Dios que es gracia sobre gracia, hace de que un puñado de sus hijos noten que lo que están viviendo no es normal, que lo que están experimentando no es correcto, de que están viviendo un tiempo de aflicción y reconociendo esas verdades que son transversales en la historia de la redención del pueblo, donde Dios trata con el pueblo de Dios, de que continuamente ellos han fracasado, de que continuamente han pasado por periodos de decadencia espiritual, pero que continuamente en la medida que se humillan y vuelven al Señor, Dios les visita y Él vuelve a ellos, y se humillan buscando el favor de Dios, Dios les bendice. Hermanos, entonces se humillan. No todos están conformes con la decadencia espiritual, no dicen todos esto es normal, no todos se excusan en el pecado del hermano, sino que hay algunos hoy que claman por vida en estos tiempos. Y entonces claman por un avivamiento, donde se intercede no solamente por las vidas de cada uno, sino que se interceden por toda la nación, porque este salmo es una canción congregacional, es un clamor corporativo, es un clamor de todo el pueblo. Son algunos clamando por todo el pueblo. Bendito sea el Señor. Y este salmo representa ese clamor que surge del pueblo de Dios, que producto de una situación angustiante en el tiempo presente, se dan cuenta de que necesitan del Señor, y representa esto la mayor necesidad que la iglesia actual tiene. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy más que nunca? No es notoriedad social, no es ser reconocida por el mundo, ni recibir favores del mundo. Lo que la iglesia necesita hoy es restauración y avivamiento. ¿Cuántos de los que hoy me escuchan están conscientes de que necesitamos que Dios vuelva a darnos vida? ¿Cuántos de los que están hoy escuchando experimentan en su corazón esa sed angustiante de Dios, de vida de Dios, para que luego de nuevo podamos experimentar el verdadero gozo que solo se encuentra en el deleite de Dios? Amados hermanos, creo que muchos necesitamos restauración. Creo que muchas iglesias necesitan hoy un avivamiento. Creo que nosotros necesitamos un avivamiento. Creo que muchas familias necesitan ser despertados nuevamente.
Ahora, ¿estamos dispuestos a orar por un avivamiento en estos tiempos para que la iglesia vuelva a humillarse, para que el rostro del Señor nuevamente nos sea favorable? Observemos, hermanos, la estructura de este sencillo salmo y consideremos de esa estructura un modelo de oración. Miremos cómo se busca un avivamiento. Un avivamiento no se busca a través de una agenda. Hagamos cultos de gloria. Invitemos al predicador fogoso. Traigamos al expositor que es más ilustrado y que contenga o que lleve sobre sí mejores títulos, que sea más famoso, que tenga más seguidores en las redes sociales. No, el avivamiento no depende de ningún hombre. El avivamiento es una provisión de gracia que solo Dios concede a su pueblo. ¿Y qué es, hermanos, la consecuencia de un pueblo humillado buscando nuevamente ese deleite que solo se encuentra en Dios? ¿Cómo hemos de orar? Dijimos, las agendas no sirven, los grandes predicadores no sirven. No, lo que necesitamos es una oración. ¿Cómo oraremos? Veamos la estructura de este salmo. Fíjese usted del verso 1 al 3. Hay un reconocimiento a las obras pasadas de Dios. Se miran las misericordias que Dios tuvo alguna vez con su pueblo. En el segundo lugar, del verso 4 al 7, hay un clamor de intercesión por la intervención de Dios en el presente. Y luego de aquello, hermanos, del verso 8 al 13, hay una esperanza en una futura restauración, una confianza de que Dios responderá. No producto de una oración bien hecha, sino producto de una gran obra que el Señor hizo y que es la garantía de que hoy hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza de que vuelva la vida a nosotros. Dios no nos dejará mirando el pasado. Dios no nos dejará clamando sin respuesta en el presente, sino que podemos abrazar, hermanos, por la obra ciertísima de Jesucristo en la cruz, que es descrita de una forma hermosísima en este salmo. Es posible que hoy nos volvamos a preguntar y tener la certeza de que obtendremos respuesta si venimos delante del Señor con corazón humillado y preguntamos, Señor, ¿volverás a darnos vida? ¿Esta pregunta tendrá respuesta? Sí, yo te digo que sí. Hay respuesta a este clamor. Consideremos este salmo, consideremos esta oración. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de que Dios al perdonarnos no borre de nuestras memorias ese tiempo en que estuvimos en la esclavitud del pecado? ¿Cuántos de nosotros experimentamos gran vergüenza al recordar lo que fuimos? Nos sentimos tan miserables al ver las perversas obras que cometimos y cómo nos entregamos a la maldad. Ojalá dijésemos, Señor, pudiese ser libre de ese recuerdo que no me provoca gozo. Pero sin duda hay un propósito práctico para que Dios permita que esos recuerdos no sean olvidados. ¿Y para qué es? Para que nunca olvidemos las grandes misericordias del Señor. Las grandes obras del Señor en el pasado. Hermanos, muchas veces el Señor acudió en rescate de su pueblo. Existen dentro del Antiguo Testamento momentos donde Dios acudió a rescatar a su pueblo, de momentos de gran restauración. Hermanos, sin duda el Señor fue hasta Egipto, estuvo presente acompañando y liberando al pueblo en el tiempo de los jueces. Aún es más, hermanos, el Señor fue fiel y cumplió los 70 años que dijo que estarían en Babilonia y luego los deja volver a su tierra. Las grandes obras del pasado de Dios deben ser para la iglesia hoy una tremenda fuente de consuelo y de certeza a la hora de venir y clamar delante de Él. Pero sin duda, hermanos, la liberación de Egipto, la liberación de Babilonia, palidecen ante la más grande obra que el Señor ha hecho con su pueblo, que es la propiciación de su pueblo, ser propicio al pueblo, tener favor con el pueblo. Bendito sea el Señor. Dios ha vencido más que ejércitos temporales. El Señor ha vencido más que el ejército del faraón. El Señor ha derrotado más que los ejércitos de Madián. El Señor ha derrotado enemigos más grandes que el ejército babilónico. El Señor tiene una gran victoria que puede darnos a nosotros esperanza. Hermanos, consideremos las grandes obras del Señor, así como lo hace el salmista. Observemos, hermanos, de que el Señor, cuando salva, hace muchas cosas a nuestro favor o a favor de su pueblo. Fijémonos, hermanos, cómo van esto mostrándose los primeros 3 versículos. Primero, lo que encontramos es la propiciación de Dios hacia su pueblo. Luego, hermanos, vemos de que hay perdón de pecados. Y en tercer lugar, hay una libertad de la ira de Dios.
Cuando nosotros a veces pensamos en salvación, solamente consideramos el perdón quizás de los pecados. Pero hermanos, la obra de salvación es muy amplia, tan grande que a veces no alcanzamos a dimensionarla. Cada una de estas verdades, hermanos, la propiciación, el perdón de los pecados y el ser libre de la ira de Dios están insertas en los 3 primeros versículos y son expresadas de una forma muy puntual, como lo hacían los poetas antiguos, los poetas hebreos, para dar un realce, para darle una importancia, para que la gente sea cautivada en su atención con las verdades que se están exponiendo. Y esto es a través de paralelismo. Se plantea una idea y luego es repetida para darle un mayor énfasis, para aumentar, para exagerar, para amplificar la verdad que se está diciendo. Por ejemplo, el verso 1 dice, fuiste propicio a tu tierra. Y esa idea es amplificada con lo que sigue, que dice, volviste la cautividad de Jacob. Es la misma idea, pero presentada de forma paralela, con un paralelismo que va aumentando la verdad que se anuncia al principio. Luego dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y en el verso 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Bendito sea el Señor. Cuando decimos que el Señor nos salvó, ¿qué implica aquello? Primero, como ocurrió con Israel, hubo un deseo libre y soberano del Señor de hacer favor a ese pueblo. Como dice el texto, Dios fue propicio. Dios quiso tener favor con ese pueblo. Él se acercó a un pueblo de esclavos para liberarle con brazo fuerte, como ocurrió en Egipto, como ocurrió en Babilonia. Él rompió sus cadenas y le llevó a la verdadera libertad. Hermano, ¿esta qué es sino la expresión misma de la gracia de Dios, que sin merecerlo, que sin buscarlo, Él quiso ir a liberar a su pueblo? Esa misericordia también considera, hermanos, el perdón de los pecados, porque nunca Israel experimentó el cautiverio por causa de la santidad o de la obediencia. Cada vez de que hubo un pueblo que se enseñoreó de los israelitas fue como consecuencia del pecado que ellos habían cometido. Cada una de esas expresiones eran la manifestación de los juicios del Señor. Hermanos, ellos abandonaron a Dios, fuente de agua viva, y buscaron cisternas rotas para aplacar la sed. Y por lo tanto, hermanos, Dios ha sido gravemente ofendido. Cualquiera que menosprecie al Señor, cualquiera que subestime a Dios, cualquiera que considere los deleites del mundo mayores que Dios, superiores que Dios, está menospreciando a Dios, está subestimando al Señor y está cometiendo una ofensa terrible contra Dios. Por eso cuídate, querido hermano, cuídate, querida hermana, de buscar en el mundo tu fuente de deleite, de que en el pecado esté la satisfacción de tu vida. Estás ofendiendo gravemente a Dios con aquello. Israel lo hizo muchas veces. El Dios de sus padres no les fue suficiente y fueron tras los Baales. La santidad de Dios, la justicia de Dios no fue suficiente y corrieron a fornicar, corrieron a cometer adulterio, sacrificaron a sus hijos. Los pasaron por el fuego. Hermanos, cosas horribles, pero el Señor en su misericordia, cuando el pueblo se humilla, los perdona. Y ese perdón está expresado también en la tremenda declaración, y cubriste todas sus iniquidades, todas sus culpas. Bendito sea el Señor. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cuando hablamos del perdón, ¿qué significa perdonar? Significa que el ofendido se hace cargo del daño que le hicieron. No espera restauración o restitución para perdonar, sino que él libera de la culpa al ofensor, haciéndose él cargo del costo de la ofensa que le hicieron a él. Y en la medida de la investidura del ofendido, sin duda, la gravedad de la ofensa es mayor. Faltarle el respeto quizás a un colega no es lo mismo que faltarle el respeto a un gerente de la empresa. No es lo mismo. Las consecuencias tienen que ser mayores. Y el que ha sido ofendido todo este tiempo es nuestro Dios 3 veces santo. Entonces, la envergadura de nuestra culpa es sideral, es estratosférica, es impagable, pero gloria a Dios, el ofendido cubre el pecado del ofensor. ¿Y esto qué significa? Hacerse cargo, pagar el precio de la deuda. Bendito sea el Señor. Esta palabra cubriste significa justamente esconder, apartar de la vista aquello que me ha ofendido. Dios, hermanos, poderosamente aleja de nosotros nuestras rebeliones y no nos da
como merecemos. Bendito sea el Señor. ¿Y esto qué significa, hermanos? Esto significa la gran obra de Jesucristo en la cruz. El pueblo de Israel en el antiguo tiempo no fue perdonado por causa del sacrificio de los corderos o de los bueyes o de los machos cabríos. No, todos ellos apuntaban a un sacrificio mayor y perfecto y definitivo, el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, aquellos que fueron perdonados en este tiempo, fueron perdonados a través del mismo valor que invirtió Dios en la cruz, con el cual fuimos perdonados nosotros. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso, hermanos. El infinito precio de nuestra maldad, Dios lo pagó a través del infinito precio de su Hijo. Así Él perdona a los pecadores y de esta manera Él no pone en contradicción su santidad y su justicia con su gracia y su misericordia. Así de esta manera, hermanos, Él no retribuye como justamente Dios debiese retribuir al pecador, como dice el verso 3, con su ira, con el ardor de su ira. No es una ira impulsiva, no es como la ira tuya y la ira mía, que es impulsiva, que es caprichosa, que es pecaminosa. Nadie se enoja de nosotros por razones justas, la mayoría nos airamos porque somos ofendidos en el valor que nosotros pensamos que tenemos. Cuando Dios se aira, lo hace en virtud de su santidad y de su justicia, y por lo tanto su ira es tan perfecta como todos sus otros atributos. Y el pecador merece la ira, pero glorias sean dadas al Señor. Cuando el Señor perdona, cuando el Señor es propicio al pueblo, Él aleja su ira. Él no estalla en su furor contra aquel que ha sido perdonado. Nada en el universo, hermano, se puede comparar con la ira de Dios. Hermano, ¿hay algo más espantoso que la ira de Dios? Muchos temen a los hombres. Muchos temen lo que el hombre puede hacer. Y el Señor dijo, no temas a los hombres solo matan el cuerpo, pero Dios mata el cuerpo y toma el alma, la echa en el infierno. No hay nada más espantoso que la ira de Dios. El Salmo 97, verso 3 dice, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Es la respuesta lógica del Señor 3 veces santo contra el pecado. Por cuanto Él, cuando salva entonces, Él aparta su ira de nosotros, no nos paga como merecemos, sino que nos da paz, se reconcilia con el hombre a través de lo que Cristo hizo en la cruz. El salmista tiene conciencia de las misericordias del Dios en el pasado. Esto sin duda nos recuerda el glorioso día, o les recordaba a ellos el glorioso día cuando fueron perdonados, cuando fueron rescatados, cuando el mar rojo se abrió, cuando el Señor sepultó los ejércitos del faraón, cuando se dictó el gran decreto de Ciro y ellos pudieron volver a sus tierras 70 años después de vivir en cautiverio. Hermanos, sin duda esas obras son un fundamento razonable para clamar por restauración en el presente. Amados hermanos, nosotros también fuimos esclavos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios quiso ser propicio y puso a su Hijo en la cruz para que el precio de su sangre cubriera todas nuestras deudas, para que por la muerte del Santo Hijo de Dios pudiésemos ser perdonados y así Dios pudiese apartar su ira de nosotros y hoy día podamos experimentar paz. ¿Te acuerdas del día en que Dios te perdonó? ¿Te acuerdas del día en que el Señor te restauró? ¿Te acuerdas de ese día cuando volviste a casa siendo un mendigo, habiendo despreciado todas las obras que el Señor había hecho en tu favor y te alejaste neciamente, te alejaste torpemente, te revolcaste en la maldad, te deleitaste en el pecado y en un momento vino el Señor en su gracia y te despertó en esa condición y te encontraste lleno de lodo, te encontraste todo miserable y dijiste, iré a mi Padre y diré, no soy digno? Pero cuando llegas, el Señor te dice, eres cierto, no eres digno, pero por mi Hijo yo te recibo. ¿Qué pasó con tu corazón ese día? Cuando el Señor te volvió a perdonar, cuando el Señor te volvió a restaurar, cuando el Señor te volvió a aceptar en su casa. ¿Qué pasó con tu corazón? ¿Cuántos se acuerdan? Quizás muchos se acuerdan cuando le faltaron fuertemente el respeto a sus padres y cuando llegaba la hora de cenar no se atrevían a acercarse a la mesa. Y la mamá le decía, ven hijo, ven a comer. Y callado comenzaba a comer y sus ojos se llenaban de lágrimas. Hermanos, ¿te acuerdas de ese día que volviste y el Señor te recibió? ¿Te acuerdas de las ofensas vergonzosas que cometiste, que aún están en el secreto de tu corazón y que no pudiesen ser expuestas porque te avergonzarían a un extremo? Pero aún así Dios las sabe y te acepta aquí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ha sido muy bueno el Señor. Ha sido muy bueno el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Recuerdas el día en que fuiste liberado? Dios obró con infinita misericordia. Esa misericordia recibida en ese pasado nos da certeza de que Él no nos va a abandonar hoy. Bendito sea el Señor. Mirando el pasado, ahora podemos clamar en el presente.
Lamentablemente, hermanos, la vida espiritual no es una constante de ascenso. Muchas veces nuestra vida cristiana va en declive. Vamos en tibieza, llegando a extremos peligrosos de sequedad y de agonía espiritual. Ante eso, el salmista clama. Y vea usted cuando entramos al verso 4, cuando él simplemente, hermanos, y sin mayor rodeo, él simplemente dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. El salmista, hermanos, clama ahora en un tiempo presente y no lo hace por sí mismo, no lo hace solo por él. Él incluye a toda su nación. Restáuranos. El gran predicador Charles Spurgeon dice: este es el corazón de un patriota israelita que, viendo la miseria en su pueblo, clama por toda su nación. Él no solamente quiere ser rescatado él no solamente quiere ser vivificado él quiere ver a todos sus hermanos experimentando el gozo del perdón y de la restauración divina. Él clama en forma corporativa, consciente de que los tiempos actuales no son como tendrían que ser. Él ve que ya no hay un disfrute de Dios, sino que ve con espanto de que Dios está airado con ellos, que no están agradando a Dios. Está consciente de que no deben conformarse a la decadencia, sino que a la luz de la gracia manifestada en el pasado, hoy él entiende que hay que clamar, hay que humillarse. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Qué es restauración? Restauración, hermanos, no es hacer algo nuevo, sino que es reconstruir y volver a la forma original. Es retomar lo que alguna vez fue y reconstituirlo para que vuelva a ser lo que era. Es como la reforma. La reforma no fue del descubrimiento de nada nuevo, sino que simplemente fue volver a la senda antigua, a la verdad que una vez el Evangelio fue y que el hombre pervirtió. Es que las cosas vuelvan a ser como eran cuando agradábamos a Dios. Hay una reconstrucción que es necesaria. Hay algo que se ha dañado y el único que puede reconstituir eso es Dios. Restáuranos. El clamor está dirigido a Dios. No está la esperanza puesta en un hombre. No está la esperanza puesta en un liderazgo humano. No está la esperanza puesta, hermanos, en una agenda humana. Está puesta en Dios. Hay necesidad de reconciliación con Dios nuevamente. Hay necesidad de que la ira de Dios se aparte. Ahora esta ira no es, hermanos, esto es importante que lo entendamos, no es como la ira que Dios tiene sobre el pecador reprobado, sino que es como la del padre indignado con la indisciplina de su hijo que ama. El dolor infligido tiene el propósito de hacer volver en razón a aquel que se descamina. Hermanos, nadie vuelve a Dios, sino porque primero Dios le busca. El Salmo 119, en su último versículo, el 176, dice así: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Nadie busca a Dios si no es porque Dios primero le está buscando. Cuando sientes tu corazón vacío, cuando te duele ver la decadencia espiritual, cuando tu corazón no es indiferente a tu propio presente y ves lo que eres hoy comparado con lo que fuiste alguna vez. Hermanos, ¿qué es eso? Sino que es gracia de Dios manifestándose. Él hace que con su espíritu surjan preguntas en nosotros. Preguntas que cuestionen el presente. Preguntas que cuestionen la condición actual. Preguntas, hermanos, que rompen con esa constante del hombre de autojustificarse, de transferir la culpa a alguien más por la decadencia suya en el presente. Es el Espíritu de Dios el que hace que preguntas como las que el salmista dirige, hermanos, acá en el verso 6, y que se vuelve prácticamente el corazón de esta oración, salgan. Y no es tanto es una pregunta como es una especie de afirmación. Dice aquí: ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y luego, hermanos, esto va evolucionando hasta llegar a aquella parte de la oración que decíamos, el corazón de la misma. ¿No volverás a darnos vida? Señor, solo tú puedes darnos vida. Solo tú puedes volvernos a la condición de gloria que alguna vez conocimos. Esta es la pregunta, que como decía a la vez es una afirmación. Señor, tú lo hiciste en el pasado. Tú tomaste un puñado de polvo, soplaste en él y le diste vida. Tú miraste una nación de esclavos, le rescataste y le constituiste en una gran nación. Así estuvimos, hermanos, nosotros cuántas veces, casi muertos, pero en la misericordia del Señor, el Señor vino. Y hoy esa misericordia, hermanos, como vino en el pasado, ¿podrá venir hoy? ¿Podrá volver nuevamente el Señor a darnos vida? ¿Podrá ser el Señor, hermanos, retornarnos a la razón de lo que es nuestra existencia? ¿Para qué necesitamos vida?
¿Dónde está la respuesta a esa pregunta? ¿Para qué necesitas la vida? ¿Para qué quieres la vida? ¿Para adquirir más bienes materiales? ¿Para darle placer a tu vida? ¿Para experimentar mayores cosas y cosas nuevas en este mundo? Independiente de las consecuencias que esas te puedan traer. ¿Para eso quieres la vida? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Para qué vivimos? El mismo verso 6 nos responde, para que tu pueblo se regocije en ti. Esto los reformadores lo sintetizaron en una frase que es la primera respuesta, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Para qué vive el hombre? Hermanos, el fin último del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Para qué vivimos? Es para gozar de Dios, deleitarnos de Dios. ¿Estás satisfechos en Dios? Para eso hemos nacido, para eso estamos aquí. Entonces Él vuelve a clamar, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amados hermanos, la palabra misericordia se traduce como amor leal, como amor de pacto. Es un clamor, hermanos, que surge porque Dios haga prevalecer su pacto. Hermanos, el matrimonio no se sustenta sobre el romanticismo. El matrimonio no se sustenta sobre los sentimientos. El matrimonio sobrevive a todos los embates de este mundo y de la pecaminosidad interna del hombre y la mujer por causa del pacto que alguna vez se empeñó delante de Dios. Así también, hermanos, si Dios se mantiene fiel a nosotros, es por causa de su pacto. Si Dios se mantiene fiel a su palabra, es por causa de su pacto. Y por lo tanto, hermanos, esto a nosotros nos da razones para poder clamar al Señor. Ese pacto de Dios, hermano, no descansa en la perfección del hombre. Porque cuando Dios hizo pacto con Abraham y los animales fueron cortados como una señal de sentencia hacia aquel que quebrantara el pacto. Habrá muerte para aquel que quebrante el pacto. Eso quisieron decir los animales cortados en el monte cuando Dios hizo pacto con Abraham allá en el Génesis. El que no cumpla muere como estos animales. Así quedarán despedazados. Pero ¿qué hace Dios? Pone a dormir a Abraham y él pasa por entre los animales muertos diciendo, este pacto no va a descansar sobre tus fuerzas, Abraham, ni sobre tu perfección, ni la de tu descendencia descansará sobre mí, sobre mi fidelidad. Bendito sea el Señor. Entonces esto nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar en lo siguiente. Nuestra esperanza de restauración no está fundamentada en nuestra perfección, ni en lo fuerte de nuestra fe. Está fundamentada en la fidelidad de Dios. Dios no te pide requisitos para restaurarte. No te demanda una vida intachable. No te demanda una vida perfecta. No te demanda haber nacido en la iglesia y nunca haberte apartado. Que nunca te hayas, hermanos, distanciado de Dios y hayas actuado locamente. Dios no te pide eso en tu pasado para hoy restaurarte, sino que Dios permanece fiel aunque nosotros fuésemos infieles. Bendito sea el Señor. Entonces el clamor del presente está sustentado sobre esta realidad, para luego esperar la respuesta del Señor. Hasta aquí el pueblo ha hablado, hasta aquí el salmista ha hablado, pero luego, hermanos, hay un cambio de actitud. Cuando llegamos al verso 8, el salmista ha abierto su corazón delante de Dios y ahora él aplica en fe aquella esperanza. Amén. Porque cuando la esperanza del cristiano, o se habla de la esperanza del cristiano, no estamos hablando de una ilusión, está hablando de algo concreto. Y en base a qué se explica aquello, en que hay una respuesta de Dios. ¿Y qué hace el salmista? Dice aquí, escucharé lo que Dios hablará. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gózate en esto, hermanos. Ahora él espera, no la opinión de los hombres, no espera, hermanos, el comentario de alguien o el consejo de alguien, de un hombre, sino que él espera lo que Dios va a hablar. Bendito sea el Señor. El salmista entiende que la palabra de Dios es la palabra final. No las opiniones ni los consejos de los hombres. Si necesitas restauración, ninguna fórmula humana da lo que la palabra de Dios da. Algunas personas dicen y van donde sus amigos, inclusive donde sus familiares, inclusive familiares cristianos, entre comillas, a buscar consejo cuando están batallando contra el pecado. Y a veces el consejo que reciben de la familia, del supuesto hermano, son tan necios, teniendo la fuente de sabiduría a su alcance, lo que Dios dice,
Acudan a la palabra de Dios. Sin duda Dios no va a probar las malas obras que estamos haciendo. Y a veces algunos no quieren escuchar aquello porque saben de que Dios les va a reprobar. Y por lo tanto van donde un hombre que a veces es tan necio, es tan ciego, es tan cojo, como aquel que está pecando. Por eso la fórmula de Dios es la única que puede traer, como dice aquí, palabras de paz a su pueblo. Y cuando hablamos de paz no estamos hablando de ausencia de conflicto, estamos hablando de esa paz que considera esa reconciliación con el Señor, esa total presencia de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, que actúa en su pueblo de tal forma que aparta al hombre de la locura. ¿Cuál locura? La locura de conocer a Dios y no obedecerlo, la locura de conocer a Dios y no servirle, la locura de escuchar la palabra de Dios y no responder a ella, la locura de volverse tras el mundo teniendo al Dios glorioso de amor y gracia, dispuesto a bendecirle. Porque cada vez que el pueblo volvía a la maldad, no lo hacía, hermanos, porque era más inteligente, lo hacía manifestando esa total necedad que habita en el pecador. Hermanos, hasta los mulos a veces son más inteligentes que nosotros. Ni el profeta, hermanos, vio lo que el burro vio. ¿Se acuerdan, Balaam? Somos tan necios a veces. Tan necios. Pero el Señor en su gracia evita que caigamos nuevamente en la locura. Bendito sea el Señor. La locura de no arrepentirse, la locura de no buscar la restauración y de permanecer en el pecado. Hay promesas para los que le temen al nombre del Señor. Y eso es lo que se concentra en los últimos versículos de este Salmo. Hermanos, hay promesas para los que temen su nombre, para los santos que le buscan. Hermanos, hay certeza de salvación y redención que abarcará todas las cosas. Bendito sea el Señor. Dice aquí el verso 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. ¿Qué está diciendo el salmista con esto? Esto es una visión ya escatológica, de redención total de todo, inclusive la misma creación. Está mirando el salmista la gloria de Dios, o el Señor le está diciendo, mira, mi palabra dice de que yo vendré un día y restauraré todas las cosas, todas serán hechas nuevas, al punto de que la misma tierra será una fuente de justicia, de verdad. Habitaremos en el estado original que Dios diseñó para su creación. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, todo será restaurado, todo lo que el pecado arruinó, todo lo que nuestras manos estropearon, otra vez verdad, justicia, verdadera prosperidad que es caminar con Dios, será en el camino del creyente. Y dice el verso 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, hermanos, la respuesta total de Dios a este pueblo que clama hoy por avivamiento es de que lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a vivir, por donde tú andarás, es justamente lo que yo quiero. Y dígame usted, ¿cuándo el hombre está más en paz? Sino cuando vive en la voluntad de Dios. Es el resultado final. La certeza total, hermano, de la respuesta del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Esto es absolutamente glorioso, queridos hermanos, porque sin duda esto nos demuestra una obra total, una obra completa. Hermanos, aquí hay algo completamente terminado. Y esto es maravilloso, hermanos, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos aquí, querida iglesia, es justamente el resultado de esa gran obra que yo les decía que está descrita en unos versos maravillosos dentro de este salmo. Quizás uno de los versos más hermosos de este glorioso poema. ¿De dónde surge todo esto? Esta total restauración. ¿Por qué tú puedes clamar por restauración y avivamiento con certeza? Hermanos, esto es producto de un avivamiento que es descrito con hermosos versos, como lo decía. Es el momento que sella el destino de aquellos que temen al Señor. Y si nosotros podemos volver atrás, llegamos al verso 10 y leemos allí. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Bendito sea el Señor. ¿Qué está describiendo el salmista con esta poesía? Está describiendo un acto de reconciliación total. Un acto de reconciliación, el acto de un encuentro que era imposible. La misericordia y la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios dice de que somos pecadores y merecemos castigo. Y cuando uno habla de misericordia, significa recibir todo aquello, o no recibir aquello que sí merecemos. Cuando hablamos de gracia, es recibir
lo que no merecemos. Cuando hablamos de misericordia, es no recibir lo que sí merecemos. ¿Y qué dice la verdad de Dios? Que tú y yo merecemos muerte eterna. Pero ahí hay un encuentro entre la misericordia y la verdad. Y luego dice, hermanos, de que también se encuentran la justicia y la paz. La justicia de Dios, hermanos, dicta de que para el pecador no hay paz. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que sirven diligente a otros dioses, dice el Salmo. Dios está airado con el pecador. La única forma de que exista paz es de que Dios elimine al pecador. Exterminando al enemigo, aseguramos la paz. Pero Dios, en su gracia, permite de que la justicia y la paz, véalo usted como es descrito, se besen. Es un acto de reconciliación. ¿Acaso existe necesidad de reconciliación dentro de Dios mismo? No. Pero entre nosotros y Dios sí. ¿Y dónde se produce esto, hermanos? ¿Cuál es la certeza de que todas estas victorias serán conseguidas? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde pasó este encuentro? ¿Dónde se encontraron la misericordia y la verdad? ¿Y dónde, qué día la justicia y la paz se besaron? En el día del Calvario. En el día de la cruz. En el día en que el Santo Hijo de Dios fue traspasado por nuestras maldades. Allí, hermanos, nosotros no recibimos el juicio que merecíamos, sino que lo recibió aquel que no merecía castigo. Él se puso en nuestro lugar. Él soportó la ira de Dios en la cruz para que tú y yo hoy tengamos paz. Bendito sea el Señor. Hermanos, la justicia no tolera la maldad y la paz dice, hermanos, que ya no hay condenación. Qué hermosa forma de conjugar verdades acerca de la gracia de Dios. Hermanos, este Dios que no se complace en el malo, ¿cierto? No acepta la maldad delante de Él, pero que tampoco se complace en la muerte del pecador. Hermanos, en la cruz del Calvario, en Jesús, se produce la restauración total que se describe en estos versos finales, donde nosotros leemos, hermanos, toda la multiplicación de gracia. Hermanos, inclusive en esta tierra en que caminamos. ¿Cómo es? ¿Dónde está la garantía de que eso pasará? En que Cristo vino a la cruz. Y allí, hermanos, la misericordia y la verdad se encontraron. Allí la justicia y la paz se besaron. Bendito sea el Señor. ¿Qué certeza entonces hay para aquel que clama por avivamiento y restauración? ¿De dónde surge la esperanza? De la obra redentora del Señor. Amados hermanos, amada iglesia, Dios fue capaz de amarnos al punto de dar a su Hijo por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿No será capaz de responder el Señor a nuestro clamor hoy? Nuestros corazones están tan fríos, nuestra fe ha declinado tanto, nuestro fervor se ha apagado, pero cuando el Señor, hermanos, dígame usted, ¿cuándo el Señor dependió de nosotros para hacer sus obras? ¿Cuándo el Señor, hermanos, buscó de méritos en nosotros para conseguir algo? Siempre ha sido la gracia de Dios, siempre ha sido la gracia del Señor, siempre ha sido el amor de Dios, siempre fue el primer paso dado por Dios. Nunca Dios dependió ni de ti ni de mí para darnos un favor, para bendecirnos. Bendito sea el Señor. Siempre ha sido gracia. Y por lo tanto la respuesta para la pregunta, ¿volverás a darnos vida? Es favorable porque Dios pagó el precio. Mira de dónde hemos sido rescatados. Mira y contempla el precio que fue pagado. Hermanos, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esto nos anima a clamar y a confiar que vendrá respuesta hoy. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si hay una expresión de amor más sublime en el mundo es la de una madre por su hijo, pero ese amor puede en algún momento fallar. Pero el amor de Dios nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Si Dios dio a su hijo y lo puso en la cruz, ¿no nos responderá esta vez? ¿Hay esperanza para la iglesia en medio de estos tiempos malos? Sin duda, sí. ¿Volverás a darnos vida? Sí. Dios tiene el poder. Dios tiene poder. Dios tiene el poder para hacerlo hoy.